Estamos tan orgullosos de ti. Eres la hija perfecta que cualquiera quisiera tener. Esa frase salió de la boca de mi padre mientras me miraba apenas de reojo, como si yo ni siquiera estuviera ahí. Toda la sala aplaudía, y mi madre sonreía mientras acariciaba el hombro de mi hermana. Yo permanecía en silencio, sintiendo que el aire se hacía más pesado, como si la vergüenza me envolviera por completo. Me llamo Mariana, tengo 32 años y crecí en una familia donde la perfección era un estándar que jamás logré alcanzar. Desde pequeña entendí que, para mis padres, mi hermana mayor era el modelo a seguir, bella, inteligente, sociable, siempre con la sonrisa lista para encantar a cualquiera. Yo era la sombra, la comparación constante, la que siempre recibía un «podrías esforzarte más» o «mira cómo lo hace tu hermana». Ese día, mientras escuchaba los elogios interminables hacia ella, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo la humillación pública, sino la certeza de que esa imagen que tanto presumían mis padres ocultaba algo que ellos no alcanzaban a ver. Mi hermana parecía perfecta, sí, pero yo había notado detalles que nadie más veía. Guardé silencio, pero mi mirada la seguía con atención. Había algo en su sonrisa que no cuadraba, algo que escondía detrás de esas palabras ensayadas y de ese porte impecable. Y aunque en ese momento me tragué el dolor, supe que un día descubriría la verdad que mis padres se negaban a aceptar. Antes de que todo se torciera, mi vida junto a mi hermana parecía normal. De niñas compartíamos el mismo cuarto, jugábamos a las muñecas y hacíamos competencias tontas para ver quién corría más rápido en el patio. Yo la admiraba, incluso la imitaba. A mis ojos, ella era un ejemplo, alguien a quien seguir. Mis padres fomentaban esa admiración. Cada vez que ella sacaba una buena calificación, la felicitaban con abrazos y regalos, mientras a mí apenas me daban un «tú también puedes lograrlo si te esfuerzas». Cuando mi hermana comenzó a destacar en deportes y concursos escolares, la casa se llenó de trofeos que llevaban su nombre. Yo aprendí a aplaudir desde un rincón, invisible pero obediente. No todo eran sombras. Había momentos cálidos. Los olores de la cocina de mamá los domingos, las carcajadas de papá cuando contaba historias antiguas, las tardes en que mi hermana y yo hacíamos tareas juntas. Pero incluso en esos instantes felices, siempre estaba la comparación flotando en el aire, como una nube que nunca se disipaba. Con los años, esa dinámica se volvió rutina. Ella era la hija brillante, yo la que acompañaba. Ellos la llamaban la niña de oro, mientras yo trataba de encontrar un lugar en medio de tantas expectativas. No había resentimiento todavía, solo una especie de resignación. Creía que así eran las cosas y que nada podía cambiar. Pero, conforme crecimos, empecé a notar grietas en esa imagen perfecta. Pequeñas contradicciones que mis padres ignoraban, pero que yo, con mis ojos atentos desde la sombra, no podía dejar pasar. Y esas grietas pronto se convertirían en la puerta de entrada a una verdad muy distinta. Las primeras señales llegaron como destellos fugaces, fáciles de ignorar para cualquiera que no mirara con atención. Recuerdo una tarde en que mi hermana contestó una llamada y, al notar que yo estaba cerca, salió de la habitación de inmediato. Escuché apenas un «no me marques a esta hora», antes de que cerrara la puerta con brusquedad. Cuando regresó, traía una sonrisa ensayada y un «era del trabajo», pero sus ojos evitaban los míos. Otro día, mientras ayudaba a mamá a ordenar el comedor, encontré un recibo arrugado dentro de la bolsa de mi hermana. Era de una tienda de lujo, con una cantidad exorbitante que no coincidía con el sueldo que todos sabíamos que ganaba. Lo guardé en silencio, sin decir nada, pero la pregunta quedó en mi mente. ¿De dónde salía ese dinero? También estaba el asunto de las salidas misteriosas. Decía que iba a estudiar con amigas, pero regresaba con ropa distinta a la que había llevado puesta. Cuando le preguntaba, respondía con evasivas o cambiaba de tema. A veces me miraba como si adivinara que yo sospechaba algo, y entonces me lanzaba un cumplido forzado para distraerme. Nadie más parecía notarlo. Para mis padres,
ella seguía siendo la hija ejemplar. Pero yo veía la tensión en sus gestos, los silencios prolongados, las mentiras pequeñas que iban sumando una carga imposible de ocultar. Algo no cuadraba. Y aunque guardé silencio, comencé a observarla con más atención, convencida de que la fachada tarde o temprano iba a caer. Las inconsistencias se hicieron más evidentes con el tiempo. Mis padres seguían hablando de ella como si fuera intachable. Tu hermana siempre tan responsable, decía mamá. Es un orgullo para esta familia, repetía papá. Pero yo veía otra cosa. En una ocasión, mientras la ayudaba a buscar un documento en su escritorio, encontré una carta de cobranza con su nombre. Ella me la arrebató de inmediato, fingiendo risa, diciendo que era un error del banco. Su tono ligero no logró ocultar el nerviosismo en sus manos. También empecé a notar su ausencia en momentos importantes. Llegaba tarde a las comidas familiares, inventaba compromisos de trabajo, y cuando estaba presente parecía distraída, revisando el teléfono cada pocos minutos. Si alguien le preguntaba, respondía con frases vagas. Cosas de la oficina, nada importante. Pero sus ojos, tensos y esquivos, contaban otra historia. Lo que más me impactó fue un mensaje que vi en la pantalla de su celular cuando lo dejó sobre la mesa. Decía, necesitamos hablar, no puedes seguir ocultándolo. Ella lo tomó rápido, y al notar mi mirada curiosa, dijo, es de una amiga que está pasando por problemas. Después cambió la contraseña del teléfono. Mientras mis padres seguían construyendo el mito de su perfección, yo reunía en silencio cada pieza de ese rompecabezas. Ya no eran solo sospechas. Había pruebas, aunque dispersas, de que su vida estaba muy lejos de ser como ella la pintaba. Y mientras guardaba cada recuerdo en mi memoria, la certeza crecía. El momento de descubrir la verdad se acercaba más rápido de lo que cualquiera imaginaba. El día que descubrí la verdad, lo recuerdo con absoluta claridad. Estaba en la sala de mi casa cuando mi hermana llegó apresurada, dejando su bolsa sobre el sillón. Al salir para tomar una llamada, la bolsa cayó y se abrió. Entre papeles y cosméticos sobresalía un sobre blanco. Lo tomé sin pensar, y lo que encontré me dejó helada. Estados de cuenta con deudas enormes, notificaciones de pagos atrasados y un contrato de préstamo firmado con su nombre. No podía creerlo. La hija perfecta, la que mis padres presumían en cada reunión, estaba ahogada en deudas y mentiras. En esos papeles había cifras imposibles de ocultar, con intereses acumulados y plazos vencidos. La imagen impecable que tanto defendía se desmoronaba ante mis ojos. Cuando regresó y notó que tenía los documentos en las manos, me arrebató el sobre y gritó, «No es lo que piensas». Pero sus ojos reflejaban pánico. Intentó inventar excusas, hablar de inversiones y malos entendidos, pero yo sabía que nada de eso era cierto. Ese instante fue un choque brutal. Por años me habían comparado con ella, me habían hecho sentir menos frente a su supuesta perfección, y ahora descubría que todo era una farsa. Sentí una mezcla de enojo, alivio y tristeza. Enojo por las humillaciones pasadas, alivio por saber que no era yo la fracasada, y tristeza porque mi hermana había construido su vida sobre una mentira. Decidí no decir nada de inmediato. Guardé silencio, aunque por dentro el corazón me latía con fuerza. Ya no eran simples sospechas, ahora tenía pruebas claras. Y esa verdad sería mi fuerza en el momento indicado. Después de esa revelación, aprendí a callar. En lugar de enfrentarla frente a mis padres, preferí observar. Mi hermana actuaba como siempre, con sonrisas perfectas y frases ensayadas, pero yo veía el nerviosismo en sus gestos. Cada vez que sonaba su celular, se tensaba. Cada vez que alguien la felicitaba, la culpa le cruzaba el rostro como una sombra. Yo llevaba conmigo el peso del secreto, pero en vez de derrumbarme, lo usaba como escudo. Mis padres seguían alabándola. Tu hermana es un ejemplo de disciplina, decía papá. Deberías aprender de ella, agregaba mamá. Yo sonreía sin contradecirlos, aunque en mi mente repetía,
si supieran la verdad. Esa calma aparente se convirtió en mi estrategia. No necesitaba gritar ni exhibirla todavía. Me bastaba con saber que el mito ya había muerto para mí. Cada palabra hiriente que había recibido en el pasado se desvanecía frente a esa certeza. No era yo la que fallaba, era ella la que había vivido de apariencias. Mi silencio no era debilidad, era preparación. Como quien guarda una carta bajo la manga, yo tenía algo que nadie más sabía. Y mientras mi hermana se paseaba orgullosa frente a todos, yo esperaba el momento exacto en que su máscara se caería por completo. Porque lo que se construye sobre mentiras, tarde o temprano, termina derrumbándose. Decidí organizar todo lo que había descubierto. Guardé copias de los documentos que mostraban las deudas, capturas de mensajes que alcancé a ver, y hasta conversaciones que ella misma me había dejado entrever sin querer. Armé una carpeta, física y digital, con cada detalle. No se trataba de venganza inmediata, sino de tener pruebas sólidas para cuando llegara el momento adecuado. Mientras tanto, mis padres seguían ciegos. Presumían sus logros inventados, hablaban de ascensos en el trabajo que jamás existieron y la mostraban como la hija ejemplar. Yo asentía en silencio, pero por dentro me decía, ellos no saben lo que yo sé. El poder de ese secreto me daba una nueva seguridad. Por primera vez en mi vida, no me sentía la hermana menor opacada. Ahora era yo quien tenía la verdad en las manos, y esa verdad me hacía más fuerte. Mi hermana caminaba confiada, sin imaginar que cada mentira suya estaba ya registrada y lista para ser revelada. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Yo la observaba de lejos, viendo cómo fingía sonrisas en las comidas familiares, cómo inventaba historias de viajes y proyectos. Sabía que detrás de esas palabras había facturas sin pagar y noches enteras de preocupación. Y mientras ella se esforzaba por mantener su fachada intacta, yo construía, poco a poco, el escenario que terminaría por derribarla. El plan comenzó de forma discreta. En una charla con mi tía, mencioné de manera inocente que había cosas de mi hermana que no eran como parecían. Ella arqueó una ceja, intrigada, y poco después me buscó para pedirme más detalles. No le mostré pruebas aún, pero sembré la semilla de la duda. Luego, con un primo cercano, compartí algunos mensajes donde mi hermana inventaba excusas contradictorias. Su reacción fue de sorpresa, incluso de molestia. No lo puedo creer, siempre la ponen en un pedestal. Poco a poco, la imagen de perfección empezó a resquebrajarse. La noticia se fue expandiendo sin que yo dijera demasiado. Bastaba con mostrar una mínima parte de la verdad para que los demás comenzaran a conectar las piezas. Y cuanto más se extendía la duda, más nerviosa se ponía mi hermana. Comenzó a mandarme mensajes intentando acercarse, como si quisiera controlar lo que yo sabía. Yo, mientras tanto, me mantenía serena. No respondía a sus provocaciones, no le daba pistas, solo esperaba. Cada día que pasaba, la tensión crecía, y mi hermana lo sentía. El círculo que antes la protegía empezaba a volverse en su contra. Y yo sabía que el enfrentamiento definitivo estaba cada vez más cerca. El enfrentamiento llegó en una reunión familiar que parecía rutinaria. Todos estábamos en la casa de mis padres, alrededor de la mesa grande, hablando de anécdotas y recordando viejos tiempos. Como siempre, mi padre tomó la palabra para elogiar a mi hermana. Ella es la prueba de que con disciplina y esfuerzo se puede llegar lejos. La frase retumbó en mi cabeza, y supe que ese era el momento. Respiré hondo y saqué de mi bolso la carpeta que había preparado. «Papá, mamá, creo que hay cosas que deben saber», dije con voz firme. Mis padres me miraron extrañados, y mi hermana palideció de inmediato. Coloqué los documentos sobre la mesa. Estados de cuenta vencidos, cartas de cobranza y mensajes impresos que demostraban que sus historias eran inventadas. El silencio fue absoluto. Mi madre se llevó la mano a la boca, incapaz de creerlo, mientras mi padre murmuraba: «Esto no puede ser cierto». Mi hermana trató de hablar. «Son malentendidos. Ella está inventando todo». Pero nadie la escuchaba ya.
Los papeles hablaban por sí solos. Algunos familiares comenzaron a reprocharle directamente. ¿Por qué nos mentías? ¿Tanto esfuerzo para aparentar? Ella, desesperada, intentó negar, llorar, hasta culparme de querer destruirla. Pero la máscara había caído. Todo el peso de sus mentiras se desplomaba frente a los ojos de quienes siempre la habían alabado. Por primera vez, no fui yo la cuestionada ni la comparada. Era ella la que estaba bajo el juicio de todos, enfrentando la verdad que había escondido por tanto tiempo. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Mis padres dejaron de hablar de mi hermana como si fuera intocable. Ya no había discursos sobre su perfección, ni ejemplos constantes puestos sobre mí. El silencio se apoderó de la casa por días, hasta que finalmente aceptaron lo que tanto habían negado. Su hija perfecta no era más que una ilusión. Yo, en cambio, comencé a sentirme ligera. No porque me alegrara del sufrimiento de mi hermana, sino porque, al fin, dejaba de cargar con las comparaciones injustas que habían marcado mi vida. Había probado, con hechos, que la verdad siempre encuentra su camino. Daniel, mi primo más cercano, me dijo algo que nunca olvidaré. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, pero no necesitabas demostrarlo con trofeos ni medallas. Hoy lo entiendes. Y tenía razón. Por primera vez, me sentía suficiente tal como era, sin la sombra de mi hermana opacándome. De ella me distancié. No hubo reconciliación, al menos no de inmediato. Tal vez algún día podamos hablar, pero ya no necesito su aprobación ni la de mis padres. Ahora camino en paz, sin ese peso encima. Cuando pienso en todo lo ocurrido, solo una frase resuena en mi mente. Al fin dejaron de ver a su hija perfecta y comenzaron a ver la verdad.